Cuba Información. Bueno, realmente constituye una extraordinaria oportunidad y un tremendo desafío, porque estamos hablando primero de tener y disponer de toda esa base tecnológica que favorezca la transmedialidad. Y además de toda esa infraestructura, es también muy determinante tener a todo el personal periodístico con capacidades y habilidades para dominar todos los lenguajes de la comunicación, porque estamos hablando no solo del lenguaje impreso, que tiene por supuesto sus singularidades, sino que hay que buscar la manera de desdoblarse en todas esas posibilidades expresivas. Estamos hablando, por supuesto, desde la construcción de productos creativos, desde los productos audiovisuales, también los podcasts, y se convierte en una tremenda oportunidad porque para un proceso como el cubano es muy necesario buscar la manera de multiplicar su realidad de una manera también expansiva y no solo ajustados a la verdad, sino también con todas las posibilidades creativas que tiene los medios de comunicación en su concepción más moderna, con toda esa integración. Implica también tener una visión de las rutinas creativas ajustadas a una nueva realidad que favorezca, por supuesto, esos procesos culturales, porque estamos hablando justamente de esa área del conocimiento, de cambios subjetivos también, entraña eso, no solo construir la base objetiva, técnica y esa habilitación, sino también que nuestra manera de asumir la creación tiene que tener una mirada más holística y con mucho más visiones, ¿no? de salidas, de canales de salidas de la comunicación. Estamos hablando de ese desafío. Creo que no estamos en una etapa de alfabetización. Yo creo que ya hemos superado ese momento y hemos ido sumando esas nuevas prácticas y sobre todo estamos más bien en el momento de armonización de esas lógicas y también en su diseño, en su prefiguración, ¿no? en su concepción. Y también tenemos el desafío, por supuesto, de construir la base tecnológica, que ahí es donde quizás encontramos más dificultades justamente por la situación económica del país, que no nos permite crecer y redimensionarnos con la velocidad con la que dominamos y adquirimos todos esos conceptos y todo ese conocimiento. Entonces eso, es una oportunidad para el crecimiento y también es una tremenda oportunidad para multiplicar la realidad cubana en esos espacios, además de comunicación, pero también de defensa de la verdad. Para hablar sobre las claves del bloqueo mediático contra Cuba, tenemos que hablar, por supuesto, también de las profundas asimetrías que existen en el mundo mediático, porque no podemos entender ahora la comunicación ajustada a las fronteras geográficas de un país, sino entenderlo, por supuesto, en esos espacios globalizados de interacción donde la comunicación adquiere una dimensión de 360 grados y ahí todos convivimos en todo ese ecosistema. Y entonces cuando tú analizas las proporciones, por supuesto, y los alcances de los medios cubanos, están en total desventaja respecto a las grandes corporaciones mediáticas que dominan todo ese escenario. ¿Y en manos de quién están esas corporaciones mediáticas? Pues bueno, justamente en las manos del gran capital y muchas de ellas, para no ser absoluta y decir la mayoría, pero podríamos casi acercarnos a esa dimensión, tienen una mirada muy distorsionada sobre Cuba, se tiende a demonizar mucho la realidad cubana, se tiende a tergiversar desde la manipulación, desde el mensaje tendencioso constantemente y también hay, por supuesto, se reproducen muchos estereotipos en función de dar una mirada reducida sobre Cuba y también estamos hablando de la industria la industria mediática cultural avasalladora que trata, por supuesto, de aplastar lo que significa el socialismo en medio de los escenarios ideológicos y
bien conocemos, ¿no?, que Cuba es la isla rebelde, la que ha construido un proceso prácticamente milagroso, ¿no?, a solo 90 millas de Estados Unidos, y no ha dejado de ser la hereje que se observa, por supuesto, con una mirada muy, a veces hasta muy hiriente por la manera en que se aborda su realidad. Y no podemos olvidar que dentro de esas claves del bloqueo mediático contra Cuba estamos ahora mismo atravesando una fuerza de tarea concebida desde Estados Unidos, que lo que pretende es una fuerza de tarea, le han dado en llamar así, pero tiene una estrategia militar con cifras millonarias que sustentan la construcción de sentidos, pero sobre todo está estructurado esa fuerza de tarea con el horizonte de invadir, por supuesto, esos escenarios tecnológicos donde interactuamos de fake news, y buscan la manera de que estos mensajes que pueden parecer una aparente realidad, pero al final de todo eso lo que hay es una distorsión tremenda, extraordinaria, son mentiras muy explícitas, pero también los que interactúan en esos escenarios están más susceptibles a responder desde la emoción y no desde lo racional. Y entonces, como está estudiado toda esa reacción psicológicamente, lo que procuran es manipular justamente a las masas desde la emoción y tratar de torcer mucho el camino de la verdad y del acercamiento mucho más verídico sobre nuestra cotidianidad. Bueno, para romper ese cerco contra la manipulación, vuelvo a la primera pregunta, en la oportunidad que significa convivir y estar en ese escenario, pero no puede quedar solo en manos de los profesionales de la comunicación. La Revolución Cubana ha tenido una característica esencial, y es que ha sido una revolución no solo cultural, sino masiva, popular, y las bases de esa revolución justamente radican en ese poder popular. Y lo que hay que apostar es a la capacidad creativa de nuestra población de trasladar su realidad, trasladar su cotidianidad, trasladar sus sentimientos, sus emociones hacia ese escenario, y esa es también una manera de desmontar todo lo que pueda lacerar y sobre todo alterar la lógica de esa verdad. Entonces se convierte en una oportunidad, pero no se puede entender solo desde los medios de comunicación. Yo creo que esta es una herramienta importante que favorece y posibilita, por supuesto, le permite a Cuba mostrarse desde todos sus despliegues, pero desde toda su gente. Aunque por supuesto la vanguardia debe ser la de los medios de comunicación, que es la que tiene a los profesionales capacitados y también con un dominio sobre este universo, y ahí están las posibilidades para tener de alguna manera, ¿no?, la avanzada de cara al escenario, pero sin olvidar la posibilidad infinita que significa que todos estemos ahí y que todos, por supuesto, defendamos a Cuba. Y no podemos olvidar tampoco la solidaridad, porque la Revolución Cubana ha construido, por supuesto, desde su justicia social, desde su vocación humanista, desde su solidaridad, también ha encontrado mucha sensibilidad, muchas personas del mundo también tocadas por la bondad y la generosidad de nuestro pueblo, por su calidez, y que defienden también nuestra causa, la comparten, nos dan fuerzas también, nos apoyan, y ahí en la solidaridad tenemos también una extensión de nuestro pueblo también para seguir defendiendo y queriendo a Cuba. Bueno, la activación del título 3 de la ley Helms-Burton es realmente, no estamos solamente frente a una circunstancia muy macabra, ¿no?, y repugnante. Estamos hablando de la codificación de ese bloqueo que hemos sufrido por más de medio siglo, y además que es violatorio del derecho internacional. Lo más peligroso que tiene es
no solo la mirada colonizadora que tiene sobre Cuba, sino la arbitrariedad con que se ha aprobado una ley que no tiene bases jurídicas sustentadas en preceptos del derecho internacional. Es invasivo, es arbitrario, es colonizador, como bien lo mencionaba, pero además busca la esclavización de un país bajo la pretensión de querer pautar, normar el deber ser de las relaciones comerciales, viola además las lógicas del comercio internacional. Y entonces está tratando de generar, por supuesto, desconfianza, inseguridad sobre el país, en un momento en que el país también está estimulando mucho la inversión extranjera y está buscando la manera de disuadir al capital foráneo de que no invierte en Cuba. Entonces, a partir de que hay un riesgo país, a partir de lo que han previsto de que quien invierte en Cuba pueda terminar ser juzgado en un tribunal norteamericano, es un absurdo totalmente, y estamos entonces expuestos a esa difícil coyuntura, muy perversa por sus alcances, porque sobre todo, ya digo, tiene una fuerza disuasiva muy poderosa. Ellos se quieren seguir cimentando, ¿no?, sobre su dinámica imperial tan compleja. Y en Cuba no es aplicable la ley Helms-Burton, de hecho, por supuesto, tiene la ley 80, que es la ley antídoto para estas disposiciones. También estamos hablando de que vuelven a mentir. Aquí se vuelve a expresar, por supuesto, la manipulación mediática, el bloqueo mediático, porque han querido presentar como que el proceso de nacionalización en Cuba, la revolución lo hizo de manera arbitraria, que si la revolución robó, para nada, confiscó a los malversadores los bienes que pertenecían al pueblo, los puso en manos del pueblo, los devolvió, nacionalizó también bajo las lógicas, jurídicas también de la ley fundamental revolucionaria, y de hecho hay procesos de indemnización que terminaron en la década de los 80 de pagarse. Se le pagó a España, a Portugal, a Canadá, hay una serie de países, a Suiza, que se le terminó de pagar todo el dinero de esa indemnización, y el gobierno norteamericano fue quien justamente se negó a aceptar esa indemnización. Entonces ahora quieren tergiversar, porque pretenden, por supuesto, de que no tengamos memoria, de que olvidemos ese pasado, para ellos aprovechar el olvido para tejer su verdad, pero a su conveniencia. Y para nada, estamos justamente frente a la construcción de matrices negativas que justamente lo que buscan es seguir cercando, pero sobre todo aislando a Cuba y asfixiarla económicamente. Ellos conocen el peso que tiene económico sobre nuestra realidad. Estamos hablando de que cada año el país pierde más de 4.000 millones de pesos, y cuando tú lo multiplicas en más de medio siglo, estamos hablando de pérdidas que superan las 132.000 millones de pesos. Entonces, imagínense lo que puede significar eso para un país que no es rico en recursos naturales, una isla que el mayor capital que tiene es justamente la dignidad de su pueblo, a partir del proceso de liberación que significó la Revolución Cubana, a partir del proceso de emancipación y de construcción de la soberanía, y en ese camino seguiremos. Aunque apliquen otro carril y sus títulos, pero seguiremos defendiendo la verdad, y justamente necesitamos mucho de las voces del mundo que nos acompañen a demostrar la perversidad y a desmontar, por supuesto, todo este arsenal que lo que procuran es que el pueblo cubano pase más trabajo, y entonces niegue también la autenticidad y niegue también las fuerzas que tiene la institucionalidad de la Revolución Cubana para salir adelante. Mira, realmente asistir a un encuentro como este también se convierte en una oportunidad personal muy importante. No solo porque uno tiene la posibilidad de pulsar la sensibilidad, el cariño hacia nuestro pueblo,
la admiración hacia Cuba, es decir, sentir ese afecto, esa carga de afecto también es muy importante porque le ofrecen a uno fuerzas y también se convierte en una gran oportunidad para conversar sobre estos temas, para dialogar, intercambiar, porque en la solidaridad, vuelvo, insisto en ese término, tenemos una fuerza imprescindible. Y cuando meditaba sobre todas estas asociaciones, todos estos movimientos tan nobles acompañando a Cuba, también uno gana o uno refuerza sobre todo la conciencia sobre lo que significa nuestra isla en la construcción de la esperanza, que no solo se quede en Cuba, sino también la esperanza tiene un alcance universal y que sí es posible la alternativa, sí es posible un mundo que no tenga por qué estar avasallado por el consumo, donde los valores queden relegados por la fuerza del capital transnacional. Entonces es una extraordinaria oportunidad y además uno vuelve a pensar en Fidel, en el valor de la obra que construyó y en su extraordinaria sensibilidad para ir tejiendo redes de apoyo que en un momento en que nuestro país, al triunfo de la revolución, lo dejaron aislado, solo, la diplomacia, que es a través de la diplomacia, por supuesto, que son los canales tradicionales por los cuales se estructuran las relaciones entre los diferentes países, Fidel dio muestra de no solo de su extraordinaria capacidad estratégica, sino de identificar cómo podía haber una manera creativa, novedosa, que apelara a las relaciones entre los pueblos, entre el afecto, los valores, el cariño, y cómo ello podía trascender justamente ese cerco y esa hostilidad diplomática a la cual Cuba estuvo sometida. Entonces, más allá de que poquito a poco fueron cambiando entonces ese reconocimiento, esa actitud, los países fueron aceptando a Cuba y fueron estableciendo y recomponiendo esas relaciones diplomáticas. La revolución nunca traicionó ese cariño, ese afecto desde el cual nació y se estableció esa red de solidaridad y nunca la ha negado, todo lo contrario, la ha puesto y la ha ubicado en el lugar que se ha ganado, que es el lugar del corazón, y eso es más importante que todas las redes institucionales o formales en las cuales se pueden establecer las relaciones entre los pueblos. Ser la directora del periódico Gramma para mí ha constituido un extraordinario reto, porque estamos hablando de parte del capital simbólico y cultural de la Revolución Cubana. El periódico Gramma también forma parte de la marca del país, de lo que significa la revolución. No podría contarse la historia de la Revolución Cubana sin ir a las páginas del periódico Gramma. Entonces, primero hay un compromiso tremendo con esa historia. Es un periódico creado por el comandante en jefe. A mí me gusta decir que yo no soy la directora del periódico, que el periódico, sus directores son Fidel y Raúl, que es el primer secretario del partido, y que ante esa oportunidad uno lo que tiene es no solo que honrar esa historia, ese pasado, sino ser consecuente y coherente con lo que eso significa. Y con una mirada hacia el horizonte, estamos hablando de un matrimonio con la verdad, estamos hablando de un matrimonio casi y de una entrega cabal a los valores de la Revolución Cubana, de justicia social, de solidaridad, de humanismo, y estamos hablando de una responsabilidad que tiene que tener mucha vocación de servicio público. Este no es un puesto que tenga otro privilegio que no sea ese, que estar del lado del pueblo. Esa es realmente una tremenda oportunidad. Yo como directora no vengo de una clase privilegiada, no vengo de una élite económica, no financio ningún tipo de negocios, ni tengo otro compromiso que no sea con la ética y que no sea con los valores de la Revolución Cubana. Entonces estamos hablando de una entrega que también
permite que uno madure emotivamente, también crezca como ser humano, y estamos hablando de un ejercicio profesional que genera desprendimiento, porque tienes que buscar también la manera de que las personas que te acompañen crezcan también en ese tipo de sentimientos y de perspectivas y de proyección, y además estás sometida todo el tiempo a aprender mucho de los demás, a ser muy receptiva, a ser dialéctica y a también no violar ninguno de los principios que ha defendido Cuba con tanta entrega y en medio de circunstancias tan difíciles. Aún así, cuando se nos ha negado hasta todas las posibilidades que complejizan nuestro bienestar, aún así, ni en las más difíciles circunstancias, como en la de los años 90, Cuba nunca renunció a sus principios. Entonces, desde Granma seguiremos en ese camino.